4:26 de la tarde y hoy vamos a dedicar el caso del día a hablar de la educación en Venezuela, que enfrenta distintos desafíos según lo expuesto por la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, en su más reciente asamblea ordinaria. Y uno de los principales problemas es la falta de docentes calificados debido a la baja matrícula en las carreras de educación en las universidades nacionales. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a escuchar un material que ha preparado nuestra productora Paola Mucciotti para ponernos en contexto. Uno de los pilares fundamentales de un país es la educación. Según la ONG Oportunidad de Acciones Ciudadanas, desde hace algunos años, la crisis económica y política en Venezuela ha impactado negativamente en el sistema educativo, principalmente en la asistencia irregular de los alumnos a las clases, la inequidad en la educación y la emigración de los educadores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2023, 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes venezolanos van de forma irregular a las escuelas. Es decir, están afectando al 40% de la población de 3 a 17 años escolarizada. En la encuesta destacaron que la principal razón para que los adolescentes dejen el sistema educativo no es la economía, sino que no los motiva el ambiente escolar. Esto, unido a la situación país, los conduce a trabajar. En cuanto a los docentes que deciden quedarse, la precaria situación salarial los lleva a realizar más de un oficio para lograr cubrir los gastos básicos. Es por ello que los especialistas recalcan la necesidad de invertir en la formación de los docentes, mejorar la infraestructura educativa y garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Muchas gracias, Paola Mucciotti, por este material informativo. Y ahora sí, saludamos a José Javier Salas, doctor en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Matemáticas de la Universidad Simón Bolívar, licenciado en Educación Física y Matemáticas, coordinador de proyectos especiales y del CECEL, que hay que destacar que hace un trabajo extraordinario en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Y también recibimos... También le damos la bienvenida a Puntos Cardinales al sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades, Carlos Meléndez. Bienvenidos ambos. Bienvenidos, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Rafael y Lila, un placer. Muy bien, comencemos por el principio. ¿Cómo puede mejorarse el tema de la matrícula en las escuelas de educación? ¿Es eso posible en el corto plazo? No nos escucha. Estoy con ustedes aquí. Bueno, sí, muy bien. Adelante, ¿Escuchaste la pregunta? Okay. ¿Sí? Perfecto, sí. Para que eso sea posible, se tienen que dirigir políticas hacia las dos grandes dimensiones que están en crisis hoy en la universidad venezolana. En principio tiene que ver con el incentivo a las condiciones de vida de los profesionales de la educación en Venezuela y por otra parte la recuperación de la infraestructura universitaria y las condiciones estructurales que motivarían, incentivarían a los jóvenes a estudiar educación en el país, con unos docentes que, al igual que los docentes universitarios, siguen siendo los peores pagados en América Latina, muy por debajo de los otros dos países con el que compartimos este penoso ranking, que es Cuba y Nicaragua. Dudo que podamos tener un aumento de la matrícula mermada de las instituciones que forman profesionales para la educación, y una de ellas, de las principales, el pedagógico, una institución con una historia tan importante que hoy en día es de las más afectadas en términos de infraestructura, según los datos de la encuesta del Observatorio de Universidades y también el monitoreo de prensa que hacemos, y también con mayor afectación entre sus docentes y estudiantes en términos de condiciones de vida. Habla Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades, y nos acompaña también José Javier Salas. José Javier, ¿cómo aprende un niño que solo va a clases 2 o 3 veces por semana, lo que le corresponde aprender
para su grado y el currículum? Bueno, la verdad es que no aprende. O sea, se hace lo que se puede, diría mi suegra que trabaja en una escuela pública. Y bueno, vive en carne propia esto del horario mosaico. Sin duda hay un problema muy serio que tiene sus raíces tiene dos grandes raíces. La raíz económica, que sin duda eh, subyuga al docente y lo obliga a hacer otras cosas, pero también hay una raíz que tiene que ver con el poco reconocimiento social del profesional de la educación, que ha sido en gran parte impulsado por esa habilidad para hacer barato algo que tiene que ser costoso, algo que tiene que requerir una inversión importante, como es educar. Cualquier solución que evite invertir lo que hay que invertir, pensando que cualquiera puede ser docente y cualquiera puede cumplir tareas tan importantes y tan delicadas como lo que significa acompañar a un niño en su formación, cualquiera de esas soluciones esquiva la raíz principal del problema, que es necesitamos gente capacitada, comprometida y que esté dispuesta a hacer los ajustes en una serie de prácticas que muy probablemente están caducas, que son obsoletas, que espantan a los futuros docentes. Es un círculo vicioso donde el estudiante ve a una persona que le quiere enseñar, pero que no quiere ser como él. Ningún profesional tiene una, un mercadeo tan fuerte como el profesor. El profesor y el maestro mercadean su carrera todos los días. Todos los días tienen la oportunidad que un estudiante de quinto año diga, yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como José Javier. Todos los días. El médico no lo hace, ¿no? No lo hace el comunicador social, aunque tengan programas y sea la carrera más, hoy por hoy, la carrera más interesante y con más adeptos a nivel nacional. Ninguna carrera lo hace como la carrera educativa. Sin embargo, en educación, aún en los colegios tipo A, donde tenemos condiciones de vida mucho mejores para los docentes, aún en esas instituciones no tenemos un porcentaje mínimo sostenible de candidatos que deseen la carrera docente. Y entonces uno tiene que pensar en que no es solo el tema económico, también hay un problema de concepción de la carrera, Ujú. Y concepción del profesional que sin duda hay que revertir y que va a requerir de un gran esfuerzo, primero por reconocer la importancia que tenemos en la sociedad y por defenderla, porque nadie nos los va a regalar, es algo que cada profesor que me escucha, cada maestro que me escucha, tiene que entender que es una tarea que debe asumir a diario para poder comenzar a revertir esta situación. claro, y es un tema de prestigio social y cultural Ujú. del docente, que hay que recuperarlo. Eso es un gran proyecto cultural que está por hacerse. Carlos Meléndez. En definitiva, y para poder recuperarse, necesitamos también recuperar el concepto de universidad. Con la política de paralelismo universitario, nosotros vimos que se transformó esa idea del campus propio que tenía cada universidad en Venezuela al salón prestado. Y ahora las instituciones educativas a nivel superior que controla el gobierno, es decir, a quienes le han impuesto autoridades que representan más del 80% de las más de 150 instituciones de educación superior que existen en el país. Transformaron con la política de municipalización la idea de la universidad, que es ese espacio donde nos formamos en una disciplina, donde también aprendemos otras herramientas para la ciudadanía, para la vida, y también se fomenta la investigación. Ahora, en el interior del país se enseña educación, pero yendo un viernes y un sábado en un liceo que le prestó la universidad, por ejemplo, el espacio a la Universidad Simón Rodríguez o a la Universidad Martin Luther King en el estado Lara, y esos 2 días los estudiantes ven un contenido que terminan aumentando el docentismo
anulando la investigación y, por supuesto, generando menos condiciones para poder transformar y la infraestructura, pero también la cultura de un país que necesita más docentes, un país que necesita más educación, y romper con ese viejo mito de que todos queremos buenos docentes para los hijos, pero nadie quiere que sus hijos estudien Claro. educación. Lamentablemente ese mito aumenta en unas condiciones donde nosotros tenemos docentes con pobreza extrema. Ahora, 4:36 de la tarde. Nos corresponde hacer una pausa musical, pero al regreso seguimos conversando con José Javier Salas y con Carlos Meléndez sobre el futuro. ¿Cómo se construye o se habla de futuro en un país en el que los niños no están aprendiendo lo que tienen que aprender? Bueno, mientras tanto escuchamos a Santana con Evil Ways. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
4:41 de la tarde y a esta hora hacemos publicidad. ¿Te gustan las frutas? Si ya conoces los beneficios de las frutas y que a partir de los 6 meses puedes dar a tu hijo alimentación complementaria a la lactancia materna, te presentamos a tu mejor aliado para esta etapa, las compotas Cotoperí. Con práctico empaque de fácil agarre, tu hijo se deleitará con cualquiera de los 7 naturales tipos de fruta que Cotoperí trae para ti. 100% puré de fruta venezolana, sin azúcar añadida. Las compotas Cotoperí son las únicas recomendadas por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Cotoperí, naturalmente fácil. AG Joyería, herencia familiar con más de 70 años de experiencia en atención y elegancia. Es la casa autorizada en Venezuela para representar marcas mundialmente conocidas de joyas, accesorios y relojes. Si te apasiona vivir el prestigio que hay detrás de una joya, visita los espacios de AG Joyería en Caracas y Barquisimeto. Expertos asesores te orientarán en la selección de la pieza que mejor se adapta a tu personalidad. agjoyería.com, tradición joyera desde 1950. El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:43 y estamos de regreso para continuar el desarrollo de este caso del día dedicado a la educación en nuestro país. Nos acompañan Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades, y José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales y del CECEL en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Y antes de irnos a la pausa musical, preguntaba sobre el futuro. ¿Cómo puede un país pensar en futuro cuando sus hijos, sus nuevas generaciones, no aprenden una regla de 3 o no se saben las tablas de multiplicar? José Javier. Bueno, yo creo que predecir el desastre no tiene ningún mérito. Yo creo que aquí cuando se piensa en futuro hay que pensar en qué estamos haciendo hoy para que ese futuro, que evidentemente no es halagador, cambie. Y en ese sentido, gracias a Dios, hay mucho que reportar. La Universidad Católica, la Universidad Metropolitana, un grupo de empresarios, SERPE, Fe y Alegría, en fin, un colectivo de organizaciones vinculadas al mundo educativo se han colocado en la tarea de aliarse, de buscar la forma de generar respuestas, de proponer iniciativas que permitan atender en el corto plazo lo que sería la capacitación más inmediata de muchas personas que hacen de docentes sin ser docentes. Yo creo que esa primera línea de acción es vital. Luego tenemos en las organizaciones como ANDIEP, CABEP y una cantidad de escuelas y liceos públicos, una gran cantidad de personas que están conscientes de que el resultado de sus esfuerzos no es el deseado y quieren que la cosa cambie. Ayer, por ejemplo, se firmaba en la Universidad Católica el convenio por la educación de calidad con 12 organizaciones adicionales. Bueno, la lista es muy larga, tenemos más de 30 instituciones vinculadas a la universidad que se preocupan y ocupan por la calidad educativa. Ese interés de ANDIEP, de CABEP, de una cantidad de organizaciones públicas y privadas es real. Y no se quedan en la queja, mira, qué mal nos va, qué difícil es todo esto, sino que proponen y sin duda están consiguiendo cosas importantes. Y allí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo en lograr que esa iniciativa de cada una de estas organizaciones sea todavía más exitosa y genere los cambios que hoy necesitamos para que ese futuro, que sin duda es oscuro, no se dé. Pero José Javier, tienen la capacidad, y perdona que te interrumpa, profe, pero estamos hablando de distintas organizaciones, universidades, grupos de interés. ¿Tienen la capacidad estos pequeños grupos de compensar lo que corresponde o es obligación de un Estado para todo un país? Mira, hay de todos, ¿no? El Ministerio de Educación sin duda es uno de los invitados a trabajar en la Alianza por la Educación. Y la ministra de Educación estuvo en la Universidad Católica en un evento por la educación de calidad, en el cual se hicieron presentaciones
bien dramáticas en cuanto a los resultados, que en tanto el Ministerio de Educación, por sus propias medidas, han encontrado que describen una crisis dramática en términos de lectoescritura y matemáticas en primaria, y las medidas que nosotros desde hace años hemos venido publicando y compartiendo que confirman lo mismo. Y en ese evento, rector y ministra compartieron ideas de cómo se puede abordar esto. Y sin duda, lo que usted dice es cierto, ¿no? Nuestra capacidad de exceder al 87% del país que está en las escuelas públicas, municipales, de la gobernación y todo eso, se queda corta. Sin duda, es verdad, pero aún en el 13% de instituciones privadas donde se supone que tenemos mayor capacidad de acción, aún allí tenemos serias debilidades y todos, sin duda, necesitamos activarnos en la vía correcta. Allí creo que la posición del rector es la más útil, la más lógica, es tender brazos, es ayudar, es impulsar, es reunirnos en persona, y el mismo director de la Escuela de Educación, profesor Calatrava, y mi persona hemos compartido con representantes del Ministerio de Educación, del Observatorio de la Calidad Educativa, y hemos ayudado a trabajar, a generar indicadores de gestión. Evidentemente, los resultados que queremos todos es que mañana digan el sueldo de los profesores es $2.500 mensuales y una papa sigue costando lo que tiene que costar aquí y en cualquier parte del mundo. Eso es lo que queremos escuchar y ojalá que en algún momento se dé, ¿no? Pero mientras ese cambio en materia económica no se dé, tenemos que seguir remando porque la brecha crece. Y puede decirse que si no trabajamos en conjunto, la brecha va a crecer de forma exponencial. Bueno, pero es una buena noticia que la sociedad organizada se haya sentado con la ministra de Educación y que la ministra reconozca las debilidades y la posibilidad de avanzar en un trabajo conjunto. Sí. De modo que... Y también me gustaría sobre este aspecto, la perspectiva ya para despedir, de Carlos Meléndez, el director del Observatorio de Universidades, que además está recibiendo a los niños que se gradúan y ahora se incorporan a la vida universitaria arrastrando estas deficiencias. Lo que ocurre en el sistema de educación medio, sin duda alguna, impacta a lo que pasa en el sistema de educación, subsistema de educación superior en Venezuela. Las deficiencias se arrastran y al final termina convirtiéndose en un ciclo vicioso que afecta la garantía del derecho a la educación. Mire, hoy más que nunca hay conciencia, hay plena conciencia de que la idea del futuro está asociada a la sostenibilidad. Y para que nosotros tengamos una sociedad sostenible, que no solamente tiene que ver con lo ambiental, sino con las garantías del bienestar para el futuro, Venezuela necesita un consenso nacional en torno a la educación. Un consenso donde la primera responsabilidad esté de parte del Estado, quien es el garante, pero también la conciencia y la acción de los diferentes actores de la sociedad, entre ellos universidades, como lo decía el profesor, organizaciones que pongan como prioridad lo que está en emergencia, que definitivamente es el valor de la educación y la educación como derecho en el país. En este consenso, las universidades tienen que participar. Yo diría una de ellas que es un pilar fundamental, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que pese a todas las condiciones, por ejemplo, en el estado Amazonas, termina siendo la universidad que más responde a las necesidades de formarse de los pueblos indígenas de Venezuela. En plena crisis se expandió y creó centros de atención en diferentes municipios fuera de Apure. El crecimiento del posgrado de la UPEL en Barquisimeto también es loable, y eso pese a lo que existe hoy en día, que es un descrédito a la educación en general, de tal manera que hay capacidades, pero esto pasa por un consenso, pasa por hacer conciencia y definitivamente dejar las diferencias por fuera y saber que el futuro de Venezuela está empeñado si no priorizamos el tema educativo. Bueno, hablaba Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades. Y antes habló José Javier Salas, el coordinador de proyectos especiales y de CECEL en la Escuela de Educación de la Universidad UCAP. Católica Andrés Bello, que por cierto CECEL hace un trabajo excelente midiendo la calidad de la educación. Muchísimas gracias a ambos. 4:51 de esta hora, cambiamos de tema.
Ciudades cosmopolitas.